Bendiciones, hermanos amados. Vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, nos acercamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por darnos la vida en este día. Ahora, Señor, nos disponemos para recibir tu palabra. Háblale a mis hermanitos, Señor, toca sus corazones, impacta sus vidas, edifica, Señor. Estamos delante de ti, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Muchas gracias, Señor, por todas las obras maravillosas que has hecho hasta hoy. Estamos en tus manos. Es en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 12 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Sacado de la cárcel. Dice así la palabra del Señor. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén, hermanitos. Esto habla de otra nueva persecución en ese tiempo. Aquí se menciona, hermanitos amados, de este gobernante Herodes y de lo que hizo, hermanitos, que dice en el verso 2, por ejemplo, que mató a Jacobo, hermano de Juan. Hermanitos, de los 12 discípulos, se acordará usted acerca de Johanan, Juan el amado, y su hermano Jacobo. En varias ocasiones, hermanitos, estos 2 hermanos, juntamente con Pedro, y en total 3, eran los que continuamente llamaba el Señor Jesús para ciertas obras. Claro, siempre estaba con los 12, pero en especial llamaba a estos 3. De este Jacobo es el que se menciona aquí, hermanitos, el que fue muerto a espada por Herodes. Dice ahora el verso 3, al ver que esto había agradado a los judíos, o sea, los del Sanedrín, sacerdotes, levitas, escribas y también fariseos, ellos componían el Sanedrín. Dice aquí, hermanitos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos amados, era esta otra persecución. Y aquí Pedro quedó preso. Dice en el verso 4, tomándolo preso, lo puso en la cárcel. Y habla de este detalle, hermanitos, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, en total 16 soldados vigilando a Pedro. Dice, hermanos amados, se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Claro, hermanitos, para ejecutarlo. Pero también da un detalle muy hermoso en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanitos amados, ya que había este resultado, Jacobo muerto, claro, hermanitos, luego veremos otro Jacobo, pero en este caso va a hablar de otro personaje y es diferente a este que asesinó Herodes. Bueno, la iglesia, hermanitos, oraba. Imagínese usted, hermanitos, hoy en día que la iglesia se reuniera para interceder por un siervo de Dios. Entendemos, hermanitos, que cuando el Espíritu Santo guía, como dice Romanos capítulo 8,
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hermanitos, la oración en el Espíritu. El Espíritu Santo hará que oremos lo necesario. ¿Qué se puede orar al respecto, hermanitos? Por ejemplo, usando la lógica, siendo de que ya mató este Herodes a Jacobo, y al tener en sus manos a Pedro encarcelado, obviamente y lógicamente lo que se esperaba es que también lo ejecutara. Pero había una iglesia orando al Señor. Y hermanitos amados, esto no era para resistir la voluntad de Dios o anteponerse, no, hermanitos, sino sujetándose a lo que el Espíritu Santo les daba que oraran. Eso podemos hacer hoy, hermanitos. No nos aferramos a lo que quisiera nuestro corazón y de ahí dependiera nuestra oración. No, sino que espiritualmente estamos sujetos, estamos unidos al Espíritu Santo y Él puede orar a través de nosotros. También añade la palabra de Dios en Romanos 8 que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, se puede entender como una oración con palabras que solamente puede entender Dios el Padre. Gemidos indecibles. O sea, un idioma especial para el Padre. Y claro, puede orar también a través de nosotros. Por eso, hermanitos, oramos en el Espíritu. Es cuando ya nos sujetamos al Señor y ya no fluyen nuestras palabras, sino que son las palabras del Espíritu Santo en nuestra boca. Eso es orar en el Espíritu. Ahora, hermanitos, dice la palabra, continuamos en el verso 6. Cuando Herodes lo iba a sacar, habla de Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Acuérdense que en total eran 16. Pero dormido. Podemos entenderlo de esta manera, hermanitos. Bueno, hago la pregunta. ¿Qué persona podría dormir en la primera noche de arrestado? Tal vez alguno diría, bueno, fue tan intenso todo, tan cansado, tan agobiante, pues lógicamente se cansó mucho y quedó dormido. Eso es una explicación. Pero también, hermanitos, cabe el lado opuesto, de que uno, por todo lo que conlleva en su alma, ni siquiera pueda concebir el sueño. Bueno, podemos entender que Pedro sí pudo dormir en medio de 2 soldados. Podríamos decir que tenía la paz de Cristo. Ahora, hermanitos, Pedro, claro que él supo lo de la muerte de Jacobo, hermano de Juan. Claro que en la carne debió de dolerle. Y claro que también él podía deducir, si ya mataron a Jacobo, ahora sigo yo. También a mí me van a asesinar. Y hermanitos, pero sin embargo, sabiendo eso, ¿cómo es posible que podía dormir? Podía concebir el sueño. Bueno, hermanitos, ahí vemos cómo la carne de uno mengua cuando está lleno del Espíritu Santo. Y así estaba Pedro, hermanitos, lleno del Espíritu del Señor, y su humanidad menguaba más. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué implica esto, hermanos amados? Que también añadía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, sí, tenemos carne y todo ello, pero prevalece más nuestro espíritu y vivimos en la fe del Señor Jesucristo. Él justo por su fe vivirá. Entonces Pedro podía dormir, aún sabiendo y pensando que ahora seguía él
para ejecutarlo. O sea, cualquier humano, cualquier persona angustiado, afligido, sabiendo que llega su hora, sabiendo que lo van a matar, no podría ni dormir, hermanitos. Estaría muy angustiado, muy preocupado, muy tenso y se le iría el sueño. Sin embargo, Pedro estaba dormido. Habla de su confianza y dependencia hacia Dios. Ahora dice la palabra del Señor: aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era tanta la seguridad, hermanitos, con que estaba preso Pedro, que estaba pues encadenado y con guardias a su lado. Él estaba en medio, sin embargo estaba dormido. Y aparte, dice la escritura, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, todos los demás. Ahora el 7. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó. Oh, mis hermanitos, en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva, como se ha mencionado ya, hay intervención de ángeles. Ángeles, hermanitos, hablando, instruyendo, liberando. Y aquí nuevamente, hermanitos, el ángel del Señor. Esos siervos de Dios que el libro de Hebreos les llama ministros de fuego, que están al servicio de los siervos de Dios, hermanitos, son reales. Hoy en día también nos pueden ayudar ángeles en muchas situaciones. Por eso dice desde el Antiguo Testamento: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es verdad, hermanos amados. Ahora, le añado esto. Imagínese usted, tenemos al Padre, tenemos a su Hijo Jesucristo que nos guía hacia el Padre. Él es camino al Padre. Tenemos esta salvación tan grande. Tenemos a nuestro Consolador, es el Espíritu Santo habitando en nosotros y con nosotros. Tenemos la sangre de Cristo. Tenemos la armadura de Dios. Y a esto se le añade, estamos escoltados por ángeles. Acuérdense de la tradición, hermanitos, de la religión. Bueno, se dice el ángel de la guarda, y muchas veces ellos pintan a ángeles pequeñitos, bebés con alas, muy lindos de la cara, pero muy inocentes, por así decir. Sin embargo, son fuertes, son poderosos. Y acuérdese de los ángeles mencionados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando había un sitio contra Jerusalén y el rey Ezequías clamó a Dios, ahí estaba el profeta Isaías con él. Y hermanitos amados, un solo ángel mató en una sola noche a 180,000 soldados sirios. Oh, hermanitos, 180,000 soldados, sin que Israel tuviera que levantarse en armas, y pues estaban en ese tiempo débiles, pero Dios los libró a través de un solo ángel. No que Dios enviara un escuadrón, un batallón de ángeles y entre muchos terminaron con ese ejército enemigo. No, un solo ángel pudo haber hecho esto, hermanitos. Y de esos siervos de Dios, ángeles, como se ha mencionado, que Dios no nos da los nombres de ellos, y con mucha razón, hermanitos, para que uno no los esté adorando a ellos o correspondiéndole a ellos de ninguna manera, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Pues estos ángeles, hermanitos, ahora en el Nuevo Testamento también están obrando. Y encontramos aquí que Pedro, dormido,
en medio de dos guardas, encadenado. Se le apareció, hermanito, se le presentó un ángel. Le repito el verso 7. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y hermanitos, vea este milagro. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Oh, hermanitos, no había necesidad de una llave para abrirle, o si había candado o tipo esposas con cadenas. No hubo necesidad de usar una llave. Solitas las cadenas se cayeron de sus manos. Esto lo hace Dios. Ahora, hermanitos amados, me dirijo hacia usted, ya sabiendo que toda escritura es inspirada por Dios y sabiendo también que está escrita para nosotros. Esto a mí me da a entender, y a esto apelo a que también usted reciba esta palabra, que si Dios puede hacer, escúchelo bien, esta clase de milagros, los puede hacer que caigan cadenas de las manos, hermanitos, como para Dios no hay nada imposible. ¿Qué puede hacer el Señor por usted? Si hablamos en todos los ámbitos, el área espiritual, el área interna emocional, o el área física, cadenas o esposas físicas. Y cuando por ejemplo me refiero a lo espiritual, usted sabe que en lo espiritual hay lazos, cadenas, redes, todo ello. En lo espiritual hay prisión. Por eso el Señor Jesús vino a libertar a los cautivos. Entonces, hermanitos, en todas esas áreas, imagínese usted, ¿qué puede hacer el Señor por usted? Y hacerlo a través de un ángel, a través de su palabra, o desde el cielo dando la orden. Toda la ayuda la tenemos, mis hermanitos. ¿Qué haría una persona hoy en día? Y hermanitos, yo lo he pensado y se lo comparto. He pensado, ¿qué pasaría si a mí me arrestaran? Por causa de Cristo, por causa de la palabra, y más con estas leyes, por ejemplo, las que ya se aprobaron, en cuanto, hermanitos, a eso de conversión, cuando una persona intenta convertir, claro, a los que ya tienen su ideología y su orientación sexual, que si el hombre quiere hacerse mujer o viceversa, y hermanitos, que un terapeuta, psicólogo, algún maestro o incluso pastor o alguien religioso los tratara de convencer que no lo hagan, porque sabemos que eso es aberración ante el Señor. La ley, hermanitos, ya prohíbe esas cuestiones de conversión. O sea, no podemos desconvertirlos. Así que, bueno, yo me he puesto a pensar al respecto. ¿Qué pasaría si a mí me denuncian, si a mí me arrestan por predicar la palabra de Dios? Hermanitos, de antemano, no importa lo que pase, no importa cuánto dure. Sabemos, hermanitos, lo más común aquí en nuestro país es que primero haya una retención, un arresto con cargos, una orden de arresto. Después, hermanitos, uno es encerrado en cierto lugar, pero aquí muy comúnmente se le conoce y en ese término la grande. O sea, hay extorsiones, hay corrupción, cuando uno ya está pues detenido y le dicen que uno se mueva, que uno consiga dinero, que consiga abogados antes de que lo pasen a la grande, porque dicen que ahí el proceso ahora sí va a ser más caro y más difícil. Así que mientras no lo pasan, mientras no lo llevan a un reclusorio, solamente está detenido en algún lugar, en el Ministerio Público, bueno, se dice, apresúrese, consiga dinero, muévase, háblale a sus familiares, consiga un abogado, haga esto.
Y en relación a ese tema, hermanitos, lo que es un abogado, me he puesto a pensar, si a mí me arrestaran, yo no pediría un abogado, hermanitos. Sí, me preocuparía por mis hijitos en la carne, pero yo sé que Dios es fiel. Y por mi propia persona, ¿qué haría yo? Por más que me angustie, por más, hermanitos, que mi alma se aflija, ¿qué puedo hacer yo? Lo único que sé es que sirvo a un Dios vivo, que tiene poder y grande misericordia por sus hijos, por sus siervos. Así que esto, hermanitos, no son pensamientos ilusorios, infantiles. No, mis hermanitos, esto es una realidad. Tenemos a un abogado. Imagínense si nuestro abogado por excelencia es el Señor Jesús para con el Padre. Imagínense, nuestro abogado para con el mundo o la ley terrenal. Yo no pediría un abogado, no estaría diciendo busquen un abogado que me saque de aquí, busquen a este, al otro, aquello. No, mis hermanitos, para mí sería una pérdida de tiempo y se consumiría mi corazón en vano. Yo no buscaría eso. Cerraría mis ojos o levantaría mi rostro al cielo, ahí en donde me tengan detenido. Oraría a mi Padre: Padre, aquí estoy. En tus manos encomiendo mi vida. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida no me pertenece. Y estoy aquí por tu causa. Te amo mucho, Señor. Y si tú permites esto, ¿sabes qué fin tendrá todo este asunto? Pero yo confío en ti. Claro que muchos me dirán: no, así no funciona. Necesita un abogado, necesita esto, necesita aquello. Sí, terrenalmente sí. Pero servimos a un Dios vivo, al Señor Jesús, que es fiel y verdadero. Así que yo no buscaría abogados, hermanos amados. Tampoco me movería en dinero. No, solamente dependería de Dios, lo que Él haga. Ahora, por eso vemos la Escritura, cómo Pedro fue ayudado por este ángel. Ahora, hermanitos amados, dice el verso 7, y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Todo esto es posible, hermanitos. 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Todo eso lo instruía el ángel. 9. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, o sea, hacia la calle, la cual se les abrió por sí misma. O sea, sin que el ángel la tocara, sin que moviera la chapa, metiera alguna llave, rompiera las cadenas. No, se abrió sola la puerta. Eso lo hace Dios, hermanitos. Eso lo hace el Señor. Si Dios tiene ese poder, ¿por qué angustiarnos, hermanitos, cuando estamos en aprietos? ¿Qué no haría Dios por usted? Si Él dio a su propio Hijo por usted y por mí para salvarnos, ¿a poco el Señor le cuesta trabajo abrirle una prisión, ayudarle? Mis hermanitos, no lo profetizo, pero sí le prevengo y le anticipo. Si usted estuviera en aprietos legales o penales, hay un abogado y hay ángeles que el Señor envía. No teman, hermanitos, no teman. Tenemos un ayudador. Que teman los que no tienen a Dios, que se angustien ellos, que su corazón, hermanitos, tal vez sea apretado y afligido, pero nosotros no, porque usted no está solo, no está sola.
en su asunto, en su caso. Usted tiene al Señor, así que no tema, confíe en Él. Esto está escrito para su enseñanza y para la mía. Así que, hermanitos, no tema. Para Dios todo es posible. Entonces, hermanitos, ya sacó a este Pedro. Y, hermanitos, la puerta se abrió por sí misma, la que daba a la calle. Luego dice, subieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Esto es maravilloso, hermanitos. El ángel, ya que lo liberó, se cayeron las cadenas, se abrió la puerta por sí sola. Y, hermanitos, claro que intervino este ángel en cuestión del ruido, si se hacía algo de ruido. Y intervino, pues, para poner un sueño en estos vigilantes. Un sueño tan profundo que no se dieron cuenta, que cayeron cadenas al piso, que sonaban puertas al abrirse, y el ángel así los tenía, con mucho sueño. Pero algo más, y algo, hermanitos, que a mí me conmueve mucho mi corazón, en cuanto al amor, la bondad y la ternura que Dios tiene hacia nosotros. Puesto que dice aquí, hermanos amados, luego el ángel se apartó de él. Pero primeramente dice, salieron y pasaron una calle. O sea, ya afuera, ya que se abrió la puerta por sí sola, la puerta principal, por así decir, caminó todavía el ángel una calle con Pedro. ¿Por qué sería, hermanitos? Lo estaba cuidando. Claro, podía suceder, no fue así, pero era una posibilidad, que algún soldado despertara y al darse cuenta persiguiera a este Pedro. Y Pedro pues ya estaba afuera, lo podían tomar, o incluso, hermanitos, tenían la obligación los custodios de que si un preso se escapaba, hermanitos, lo podían matar. Así de sencillo, sin sentencia, sin juicio, sin más. Si un preso escapaba, lo podían matar. Esto se aplicaría mucho después a Pablo, hermanitos. Él era preso ahora, y bueno, llegaremos a esa historia con la ayuda del Señor, si no ha venido el Señor por nosotros. Hermanos amados, esa era la ley. Tenían que responder con su propia vida. O sea, la ley marcaba, la ley terrenal marcaba, si se te escapa un preso, ahora tú lo pagarás con tu propia vida. De ahí la historia, hermanitos, del carcelero, Pablo, Silas, que cuando hubo un terremoto, cuando cantaban himnos en el calabozo, Pablo y Silas, el carcelero estaba a punto de enterrarse su propia espada, o sea, suicidarse. Pero Pablo gritó desde lo profundo. Ese es el caso de Pablo. Gritó desde lo profundo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí, nadie ha escapado. Entonces se salvó la vida de ese carcelero, porque esa era la ley. Ahora, continuamos, hermanitos, y veremos este detalle también en este contexto. Entonces dice, hermanitos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, en otras palabras, todavía de liberarlo, lo encaminó. Pero al pasar una calle, lo dejó. Ahora dice el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, reaccionando, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Lo iban a ejecutar, hermanitos. Pero en esa noche el Señor lo hizo libre. Lo libró de la muerte. Eso es voluntad de Dios, hermanitos. También era voluntad de Dios que Jacobo, hermano de Juan, muriera. El Señor da la vida, el Señor la quita, el Señor autoriza. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos. Y hermanitos amados, ahora dice la palabra del Señor 12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María.
Bueno, en su idioma de ellos, hebreo, Miriam. Miriam es lo mismo que María. Dice la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, hermanitos, a la casa de su mamá de Juan Marcos. Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. No era de los 12. Era un discípulo aparte. Él escribió el libro de Marcos. Dice, muchos estaban ahí reunidos orando. Acuérdense lo que leímos en el verso 5, que la iglesia hacía sin cesar oración por él, por Pedro, orando en el Espíritu, hermanitos. Ahora llegó a esa casa y estaban orando, hermanitos amados. Estaban reunidos, dice, muchos estaban allí reunidos orando. Un culto, tal vez alguien podría llamarle vigilia, o tal vez velada de oración. Estaban ahí, hermanitos, orando y orando. ¿Qué pedirían por Pedro? Orando en el Espíritu. Señor, si quieres librar a Pedro, hágase tu voluntad. O ya, muy concluyentemente, guiados por el Espíritu, podían orar, Señor, haz libre a Pedro. Y hermanitos, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora el verso 13. Dice, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Rode, hermanitos, una hermanita, posiblemente, hermanitos, soltera. Aquí dice que era una muchacha, una hermana llamada Rode. Sabe, hermanitos, ahorita vemos una breve característica de ella. 14. La cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, hermanitos, cuando Pedro llamó a la puerta, esa muchacha oyó la voz de este Pedro. Y, hermanitos, no abrió la puerta. Bueno, ¿sabe cómo me imagino el carácter de esta hermana llamada Rode, esa muchacha? Una muchacha alegre, vigorosa y, bueno, muy jovial. Pues no llamaremos insensata, no, mis hermanitos. Estaba también allí orando, pero de tan alegre que ni siquiera abrió la puerta. Me la imagino brincando, gritando, moviendo sus manos, sacudiendo sus manos, tal vez gritando de emoción, llevando la noticia a los demás que estaban orando. Una muchacha, una joven, hermanitos, pues tal vez muy alegre, no seria, sino de que ella misma se pudo haber atrevido a abrir la puerta, pero no. Era mucho su gozo, mucha su alegría, y sucedió lo siguiente. Dice aquí, hermanos amados, versículo 14, la cual al reconocer la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. Bueno, hermanitos, qué detalle. Ellos mismos estaban orando por Pedro y no podían creer que Pedro estaba afuera, ya libre, y que estaba tocando. Bueno, si nosotros pedimos algo, debemos de esperar, hermanitos, que Dios oye la oración. Y le dijeron así, estás loca. O sea, tal vez era muy conocida por toda la congregación, esta joven Rode, tal vez alocada, tal vez traviesa, tal vez vigorosa, tal vez muy jovial, y hasta así le hablaron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, no era, atribuyan que no era Pedro, sino su ángel. 16. Pero Pedro persistía en llamar. Imagínenselo, toque y toque y toque afuera, porque nadie le abre, están debatiendo, no le creen a esta muchachita, pero él estaba toque y toque afuera, tal vez con frío, tal vez con hambre, y no le abrían. Pero dice aquí, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo
y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Mis hermanitos, aquí habla de otro Jacobo, el hermano de Juan, Johanan el amado, también Jacobo. A él, hermanitos, lo asesinó Herodes. Lo vimos en los primeros versos. Ahora este es otro Jacobo. ¿Y sabe de quién se trata, mis hermanitos? Jacobo era el hermano carnal del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas. Por lo tanto, María dejó de ser virgen. Por eso nosotros no adoramos que a María, o que la Virgen María, o que la Virgen de Guadalupe. No, nada de eso, hermanitos. Tenemos la ordenanza como a nuestros hermanos judíos: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, hermanitos, este otro Jacobo también se entiende, y se va a hablar de él más adelante, que era líder. Incluso, hermanitos, Pedro, siendo quien era un apóstol, siendo que era, hermanitos, pues un encabezado, y claro, hermanitos, se puede entender de los principales, él no era el líder, hermanitos, de los apóstoles, ni de las iglesias. No era el líder. Era Jacobo, hermanitos, se verá más adelante. Jacobo era este hermano carnal del Señor Jesús, era el líder de la iglesia y de los apóstoles en aquel entonces. Y es este otro Jacobo, no el hermano de Juan asesinado, sino hermano carnal del Señor Jesús. Muy bien, dice: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. 18. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Acuérdense, hermanitos, de lo mencionado, que si huía un reo, pagarían con su vida los custodios. 19. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Porque, hermanitos, podían ser cómplices, y eso era grave, hermanitos. Y sí, dice aquí que los llevó a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Habla de este Pedro. Dios envió a su ángel y lo hizo libre. Dígame usted, hermanitos, si en esto no hay amor de Dios, si en esto no se manifiesta el amor de Dios. Dios ama y es capaz de enviar a sus ángeles por usted y por mí. De por sí está escrito, hermanitos, en Salmo 91: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra. Sobre las manos te sostendrán. Hermanitos, ese grande amor. Claro que esto no es para honrar a dichos ángeles. Esto es para adorar a Dios. Solo a Dios. Como está escrito, hermanos amados: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es, hermanitos, cuando también se ordena: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo no amarle, hermanitos? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no agradecerle? Si Él hace maravillas por nosotros, nos hace favores y misericordias. Imagínese Pedro, sin más ayuda, más que hermanitos de la iglesia orando en la noche, muchos orando por él, pero de ahí en fuera, sin abogados, sin ayuda, sin dinero, ni siquiera para fianzas, para nada, sin recursos, porque él mismo una vez dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijo al paralítico. Pero ahí estaba el Señor al tanto de él. Pues también está escrito, hermanitos, que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así que, hermanitos,
siéntase muy amado por Dios y por favor, no se sienta solo, no se sienta sola. Tal vez así lo ha llegado a sentir en la parte humana, pensando, bueno, no hay quien esté conmigo a mi lado, hablando de otros hermanos o personas. No se sienta solo. Su Padre, nuestro Padre, está con nosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos, que quede esta palabra grabada en su corazón de que tú puedes mandar ángeles por ellos, para hacerlos libres, para defenderlos, para socorrerlos. Para ti es posible, Señor, y nos lo has mostrado en tu palabra, usar ángeles para bendición nuestra. Gracias, Señor. Mis hermanitos también son ayudados y, Señor, muy posiblemente, sin darse cuenta, alguna vez tus ángeles han estado allí para socorrerlos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios nuestro, que lo ama tanto, los ama, mis hermanitos, hoy los bendiga grandemente. Amén.